Bogotanos, nosotros amamos nuestra ciudad y nos jactamos de conocerla al derecho y al revés. Sabemos esquivar el trancón de la Caracas. Debatimos a muerte cuál es la mejor empanada del centro. Y creemos que el peor frío que podemos sentir es en la séptima a las 6 de la tarde. Pero hoy, con todo el cariño que le tengo a esta ciudad, les traigo una tesis que les va a volar la cabeza. El lugar más hostil, vigilado y oscuro de la historia bogotana. No está rodeado de avenidas, ni es la Picota, ni la cárcel Modelo. Nuestro propio Alcatraz está escondido en el techo de la ciudad, literalmente entre las nubes, rodeado de frailejones y osos de anteojo. ¿No me creen? Imaginen una prisión de máxima seguridad, diseñada para que nadie pudiera escapar, no solo por sus muros de ladrillo, sino porque la naturaleza misma era el carcelero. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a usar nuestra lupa para encontrar esa huella de lo extraordinario que se esconde en lo que parece un simple paisaje en la montaña. Vamos a hablar de la antigua cárcel de Nazaret, en el páramo de Sumapaz. Vamos directamente con la evidencia física. Si te aventuras a salir de tu zona urbana, pasas de la localidad de Usme y dejas atrás el hermoso embalse de la Regadera, que por cierto es la razón por la que esta zona no sufre de racionamiento de agua. Y te adentras en la vereda Chisaca, en el límite con la localidad de Sumapaz. Te vas a topar con algo que parece un error en la Matrix. Ahí, a una altura que oscila entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, se levantan unos altísimos muros de ladrillo grueso como los de una fortaleza. Si pasas el dron por encima vas a ver cimientos de lo que parece haber sido una pequeña edificación de vigilancia o de garita, y restos de concreto que forman una plataforma plana, muy parecido a un helipuerto. Cuando uno ve esto, la pregunta inmediata es: ¿a quién se le ocurre construir semejante mole de concreto en el páramo más grande del mundo? Aquí entra el contexto. Estamos hablando de las ruinas de la guarnición Navas Pardo, conocida popularmente como la cárcel de Nazaret. Fue construida en la década de los 50, exactamente durante la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957. Pero aquí les va un dato curioso que hace de esto una locura arquitectónica. En la época en la que se construyó esta prisión, la carretera no existía. La vía por la que hoy se llega, la troncal bolivariana, fue construida apenas en los 70. Transportar ladrillos de alta densidad y hierro estructural, más de 3.000 metros de altura, a lomo de mula y por trochas improvisadas, requirió un esfuerzo logístico monumental que, según los registros históricos, involucró trabajo forzado o altamente coaccionado. Y claro, los altos mandos no iban a subir a pie, por eso la necesidad de ese helipuerto que vimos con el dron. Sigamos observando la evidencia de lo que quedó. Fíjense en el diseño de los muros, que aún siguen en pie. Tiene unas ventanas grandes, sí, pero están ubicadas de una forma muy particular. Están ubicadas en la parte más alta de la pared. Además, si exploras la parte baja de las ruinas, notas que el terreno se hunde, y la tradición oral de los campesinos de la zona cuentan que allí había una especie de sótanos o búnkeres subterráneos. Ahora demos un paso atrás para entender un poco el castigo en este lugar. Las ventanas no estaban altas por un capricho de diseño, estaban puestas ahí especialmente para privar a los reclusos de cualquier comunicación con el exterior y para impedirles ver el hermoso paisaje de Frailejones. La tortura empezaba por la mente. Estabas en uno de los lugares más bellos de Colombia, pero solamente podías ver un cuadro de cielo gris. ¿Y a quiénes traían a este Alcatraz para Muno? No eran para delincuentes comunes. El Estado identificó este clima inhóspito y su aislamiento extremo como el entorno perfecto para contener a opositores políticos desistentes del régimen de Rojas Pinilla y líderes agrarios. Piensen en el clima. En el páramo las temperaturas varían entre los 12 grados centígrados y los 2 grados bajo cero, con una humedad altísima, vientos helados y una radiación solar que te quema la piel en horas despejadas. La prisión fue diseñada para que el entorno hiciera el trabajo sucio. La geografía era una herramienta de represión política. Esos sótanos que la gente menciona, según los relatos locales, eran utilizados para interrogatorios y torturas, usando el frío extremo como un castigo adicional
e inigualable. Era una prisión que donde escapar no servía de nada, porque el páramo no te iba a dejar ir muy lejos. La historia de la cárcel está atada a la lucha de Sumapaz. Desde principios del siglo XX, los campesinos de esta región vivían casi en un sistema feudal, bajo el dominio de familias terratenientes como los Pardo Díaz y Pardo Roche, lo que desató una fuerte movilización agraria, lideradas por figuras como Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Valera. Muchos de los que terminaron en la cárcel de Nazaret eran precisamente esos campesinos, considerados fuera de la ley por exigir su derecho a la tierra. Volvamos al presente y miremos de nuevo las ruinas. Ya no imponen terror. De hecho, hoy a duras penas sobreviven. Si caminas por aquí, vas a ver la vegetación y el musgo en el páramo, que está reclamando su territorio, devorando lentamente los ladrillos. Vas a notar también algo muy humano, las huellas del vandalismo. Muchas paredes están incompletas porque la gente a lo largo de las décadas se ha ido robando los ladrillos como material de construcción. Y cómo no, nunca falta el explorador urbano que deja su marca con un graffiti en las paredes que quedan. Hoy los visitantes más asiduos son los caballos de los campesinos locales, que pasan tranquilamente sobre las ruinas de la dictadura. Pero antes de terminar, tenemos que usar nuestra lupa para aclarar un dato curioso, muy controversial en la actualidad. Porque en Bogotá abundan los chismes. Seguramente han escuchado en las noticias del distrito que van a construir una nueva cárcel en Sumapaz. Esto genera pánico, pero tranquilos, es una confusión geográfica. Los documentos oficiales son claros. El megaproyecto de la cárcel distrital 2 no se va a hacer en el corregimiento de Nazaret, sino en la localidad de Usme, en un lote de 3 hectáreas adyacente a la actual penitenciaría de La Picota. ¿Por qué es imposible reconstruir la cárcel de Nazaret hoy? Por la ecología y la ley. El Sumapaz está protegido por la Ley de Páramos, Ley 1930 de 2018, que prohíbe tajantemente la expansión urbana, la construcción de nuevas vías o grandes infraestructuras en el ecosistema. Además, en diciembre de 2022, en un hito histórico, tras años de lucha agraria, el Sumapaz fue declarado zona de reserva campesina. Esto significa que el territorio ahora tiene un escudo legal, manejado por los mismos campesinos, enfocado en la agricultura sostenible y la protección del agua, no en ser una prisión capital. Lo único que existe hoy en Nazaret que tenga que ver con detención es un centro de traslado por protección, y antropológicamente hablando es muy distinto a una cárcel. Es un espacio de la policía diseñado para retener máximo 12 horas a personas que están en altísimo grado de exaltación, por ejemplo, riñas o alcohol, simplemente para proteger su vida y la de terceros. Aún así, por la carga histórica de opresión que representa la antigua cárcel de Nazaret y la posterior militarización del conflicto armado, donde se llegó a decir que habían 3 militares por cada habitante civil de Sumapaz. Cualquier cosa que huele a detención es vista con un profundo recelo por la comunidad campesina. Ahí lo tiene, en el corazón de nuestra fábrica de agua descansa el esqueleto de una cárcel dictatorial que el tiempo y las nubes se están tragando. El propósito de observar estas ruinas no es llenarnos de indignación, sino entender que el mundo real es fascinante. Bogotá no es solo Transmilenio y edificios de ladrillo a la vista. Bogotá es también un páramo inmenso que guarda secretos de nuestra historia política, relatos de campesinos valientes y muros que alguna vez quisieron encerrar la libertad, pero que terminaron rindiéndose por la fuerza indomable de la naturaleza. La próxima vez que sientas frío en Bogotá, piensa que aquí arriba, a 4.000 metros de altura, hay un Alcatraz en ruinas que nos recuerda el valor inmenso de poder caminar libres por nuestras montañas. ¿Conocías la historia de la cárcel de Nazaret? ¿Se atreverían a subir a explorar estas ruinas entre la niebla? Déjenmelo en los comentarios. Y recuerden, no dejen de ser curiosos. Nos vemos en la próxima huella.